Bienvenidos a las huellas de la historia. En el capítulo de hoy trataremos el tema de las pandemias y las consecuencias a las que llevan estas. Durante la historia del mundo se han vivido muchas pandemias que han puesto en riesgo la supervivencia humana y que también le han dado un giro a la historia en muchos aspectos. 4 de estas grandes pandemias han sido la peste de Atenas, la peste negra, la gripe española y el VIH-Sida. La peste de Atenas fue la primera de ellas en el siglo V a.C. Murieron 150.000 personas. El historiador Tucídides, en la historia de la guerra del Peloponeso, la describe como una enfermedad que se originó en Etiopía, atravesó Egipto y Libia. Terminó impactando Grecia y acabó con la vida de miles de atenienses y espartanos, entre ellos el gran líder militar Pericles. En el siglo XVI, hacia 1384, la peste negra asoló Europa. Esta plaga ha tenido varios brotes a lo largo de la historia. Entre ellos, el más mortífero y aterrador ocurrió en la Edad Media. Más de 200 millones de personas en el mundo entre 1347 y 1351 murieron por la peste negra. Solo en Europa desapareció un cuarto de su población. Fue la pandemia que más horror trajo a la humanidad porque originaba pústulas y ganglios linfáticos en los cuerpos de los infectados. Se llamó también peste bubónica, porque inflamaba los bubones, o sea, los nódulos linfáticos en ojos y órganos sexuales. Y cuando avanzaba, la enfermedad producía necrosis. Se asoció a la bacteria Yersinia pestis, alojada en las ratas negras provenientes de los barcos de China. Pero fueron las pulgas de dichas ratas las que transmitieron la bacteria a los humanos. Solo con grandes incineraciones de ratas, cuerpos infectados y pulgas se logró a duras penas controlar la pandemia. La peste negra supuso cambios importantes en la economía y un fortísimo retroceso. La mortandad fue de 60% y el bache poblacional tardó 100 años en recuperarse. Desapareció el comercio, cayeron las ciudades, la gente se fue al campo. Murieron reyes, afectó a todos los estratos sociales. La llamada gripe española de 1918 causó tantos muertos como la Primera Guerra Mundial, y hay quien comenta que la contienda bélica acabó con la epidemia. Esta epidemia no surgió en España, pero España, ajena a la guerra, informó muchos de los casos y por ello lleva su nombre. Entre la gripe y la guerra se hundió la actividad económica y afectó enormemente a los movimientos migratorios. Otra gran epidemia en 1981 fue el SIDA, que supuso la estigmatización de parte de la población e influyó enormemente en las costumbres, las percepciones sociales y los hábitos sexuales. Epidemias que ya se han producido en lo que va del siglo, como el síndrome respiratorio agudo grave SARS en 2002. Apareció el coronavirus proveniente de Asia, la gripe A en 2009, que revivió el fantasma de la gripe española. El síndrome respiratorio de Oriente Medio, en Arabia Saudí en 2012. El ébola entre 2014 y 2016 en África. Y el Zika, que casi impide la celebración de los Juegos Olímpicos de 2016. Hoy nos enfrentamos a una de ellas, el COVID-19. Pero, ¿por qué existen estas pandemias en la historia de la humanidad? Muchas están relacionadas con el contacto con animales, y en muchas culturas del mundo, en especial las asiáticas, tienen la costumbre de consumir animales con deficiencias higiénicas. Pero, ¿será que este virus fue creado además por el ser humano? Hablemos del evento 201.
En el mes de octubre del 2019 se celebró en Nueva York el evento 201, la puesta en escena de una serie de simulacros de pandemias basado en distintos escenarios posibles con el objetivo de dar respuesta y anticiparse para abordar soluciones de manejo global. Allí se congregaron 15 expertos mundiales en el ámbito de los negocios, gobiernos y salud pública, para participar en el simulacro de un escenario muy similar al que hoy estamos viviendo. Analizaron cómo podría comenzar todo, cómo evolucionaría y cómo podría resolverse con voluntad política, inversión financiera, información y convencimiento de la sociedad. El evento fue organizado por el Centro Johns Hopkins para la Seguridad en la Salud, el Foro Económico Mundial y la Fundación Bill y Melinda Gates. El nombre Evento 201 hace referencia a una pandemia severa que requería de una cooperación entre varias industrias, gobiernos nacionales e instituciones internacionales clave. El evento 201 simula un brote de un nuevo coronavirus zoonótico, transmitidos de murciélagos a cerdos, a personas que eventualmente se vuelven eficientemente transmitibles de persona a persona, lo que lleva a una pandemia severa. El patógeno y la enfermedad que causa se basan en gran medida en el SARS, pero es más transmitible en la comunidad por personas con síntomas leves. La enfermedad comienza en granjas porcinas en Brasil, de manera silenciosa y lenta al principio, pero luego comienza a propagarse más rápidamente en entornos de atención médica, cuando comienza a extenderse eficientemente de persona a persona en los barrios de bajos ingresos y densamente poblados de algunas de las megaciudades de América del Sur, la epidemia explota. Primero se exporta por transporte aéreo a Portugal, Estados Unidos y China, y luego a muchos otros países, extendiéndose y retrointroduciéndose, y finalmente ningún país puede mantener el control. No hay posibilidad de que haya una vacuna disponible en el primer año. Existe un medicamento antiviral ficticio que puede ayudar a los enfermos, pero no limita significativamente la propagación de la enfermedad, como toda la población humana es susceptible. Durante los primeros meses de la pandemia, el número acumulado de casos aumenta y exponencialmente duplica cada semana. A medida de que se acumulan los casos y las muertes, las consecuencias económicas y sociales se vuelven cada vez más graves. El escenario termina a los 18 meses con 65 millones de muertes. En este momento la pandemia comienza a disminuir. Curioso de que se trate de un coronavirus y que semanas después de este simulacro aparezca en la humanidad. Pero bien, hablemos. ¿De qué manera afecta la economía? ¿Y qué intereses políticos hay de por medio en esta crisis? Las potencias mundiales. China, quien recientemente compite con Estados Unidos, viendo quién tiene el control. Por otro lado se encuentra Rusia, quien tiene mucho interés por competir. Un país más pequeño pero muy importante por su producción de petróleo es Arabia Saudita. Y por último, la zona de la Unión Europea. Cuando se declara en China esta epidemia, el virus se exporta primero a Europa, luego a Irán y posteriormente a Estados Unidos y otras naciones. Empieza a ocurrir una lucha entre Rusia y Arabia Saudita por quién controla la producción de crudo, de tal manera que el barril de petróleo baja y esta bajada beneficia a China, quien empieza a ahorrar. Estados Unidos y Europa empiezan a infectarse de tal manera que su economía entra en crisis y estos países se empiezan a endeudar con sus economías colapsadas.
Mientras el virus ya se ha expandido por todo el mundo, China, por el contrario, se recupera y empieza a ayudar a países como Italia, España, para traerlos hacia su eje. Rusia y Arabia Saudita siguen luchando por el petróleo. China empieza a producir nuevamente. Según ellos, han perdido muchas vidas, por lo menos entre 2 millones sobre 1.150 millones de habitantes. El porcentaje es muy bajo, pero en esta guerra hace que quiten del mapa a otros competidores como Estados Unidos, Irán y algunos países de Europa. Mientras China hace una alianza con otros países como Rusia, Italia y España. Y así es como ganan la Tercera Guerra Mundial. El Producto Interno Bruto de la región de América Latina y el Caribe cae en un 4.6% en 2020. Para 2021 se espera un retorno del crecimiento de 2.6%. Y en el caso de Colombia, el Banco Mundial proyecta una contracción del Producto Interno Bruto del 2% en 2020. Pero indica que habría una recuperación en 2021 con un crecimiento de la economía colombiana del orden de 3,4%. Frente al panorama regional, el Banco Mundial advierte que la situación demandará respuestas múltiples en materia de políticas públicas para apoyar a los más vulnerables, evitar una crisis financiera y proteger los puestos de trabajo. Bienestar y psicología. El confinamiento afecta al bienestar y la psicología del ser humano, ya que pasa de tener su vida social, trabajo y demás actividades a estar encerrados sin realizar esas actividades que eran comunes. Al principio puede resultar normal, pero después de un tiempo se convierte en un problema psicológico, porque se empieza a tener ansiedad y depresión al sentirse encerrados. No poder salir a tener una vida social activa y permanecer haciendo lo mismo día a día. Además de las preocupaciones y estrés por sus ingresos, muchas empresas cerraron sus puertas y miles de empleados están sin ingresos para los alimentos. Esto también genera preocupación. Por otro lado, en el caso de los profesionales en salud, también los afecta drásticamente, porque su trabajo se multiplica. El estrés es mayor frente a tantos contagios y al no tener las herramientas necesarias, su preocupación también los invade. Ningún sector estaba preparado para enfrentarse a una crisis de estas, ni siquiera el ser humano, pero hoy lo estamos viviendo en carne propia. Y es que no solo afecta la salud física, sino también la psicología, la economía y la vida social. ¿Quién iba a pensar que el enemigo de la humanidad sería invisible? Así concluye el capítulo del día de hoy, aquí en Las Huellas de la Historia.